¿Qué pasa, mi gente noble? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a esto que es Requeme Sessions, un espacio abierto para pensar en voz alta. Como ya lo saben, mi nombre es Aníbal de Andrade y rápidamente les recuerdo las redes sociales del proyecto. Requeme Sessions en Instagram y Twitter y @cbenuela con Z y D pequeña en ambas redes sociales también para que, bueno, eh, se metan ahí y vean cositas. Pequeñas píldoras diarias de requeme, que es de lo que va mi vida a través de esas cosas. Y bueno, también se pueden enterar de cuando salen los episodios. Y sin más, sin mayor contratiempo, sin mayor introducción, quería conversarles, eh, quería traerles el tema que vamos a tratar, del cual vamos a requemar en este episodio 17, que es del silencio. ¿Y por qué quería hablar del silencio? Pues la temática se me ocurrió a partir de un tweet que vi en el cual salía una captura de pantalla de un titular del Diario de Galicia que decía que un señor experto en aerosoles, eh, su propuesta para acabar con el coronavirus es que la gente se tenía que callar durante 2 meses, que si no decíamos nada, si nos quedábamos callados, si cerrábamos la boca durante 60 días, el coronavirus se iba a dejar de esparcir, obviamente a través de las partículas de saliva que expedimos al hablar, ¿no? Y bueno, más allá de lo factible o poco factible que sea la propuesta, a mí me encanta. Me parece necesaria, me parece pertinente por muchos motivos mayores a los del coronavirus y muchísimo más considerando la cantidad de paja que yo hablo. Hola, tengo un podcast. Pero sí, la primera consideración que se me vino luego de ver eso fue el silencio sepulcral que generaría callarnos durante 2 meses, ¿no? Y a partir de eso, pues fui dándole vueltas al concepto y pensando en todas sus implicaciones. Y casualmente, a los pocos días de yo haber leído esto, me puse a escuchar un podcast de un diseñador gráfico venezolano muy bueno. Les recomiendo muchísimo su podcast, a pesar de que no tengan nada que ver con el diseño, porque el carajo trata temas relacionados con, bueno, con la industria creativa, con la motivación, con la creatividad, que se llama, el podcast se llama Delian Graphics y el host, el creador se llama Luigi Palencia 3 dentro de la movida, que de verdad es muy bueno, se los recomiendo. Y él recientemente habló con un chamo comediante, también venezolano, que se llama Angelo Colina, y durante la conversación, Luigi hace un punto que, bueno, eso fue lo que me marcó más de la conversación y por eso es que la traigo para acá, en la cual él comparaba a la comedia y al diseño gráfico en el sentido de cómo tenemos que aprender desde ambos oficios a utilizar el silencio. Y esto es muy claro porque, y bueno, una de las cosas, aquí poniendo en orden mis pensamientos, una de las cosas que me atrajo de este comentario, de este insight, es que son dos cosas que a mí me gustan. Bueno, mi profesión y también me atrae bastante la comedia, ¿no? Que en un principio ese quería ser un poco más el tono del podcast, pero me di cuenta de que realmente no, a mí eso de lanzar chistecito a cada rato no se me da, como que es muy forzado. Puedo causar alguna gracia, puedo causar un resoplido, ¿saben? Ese resoplido, esa risa que te genera un meme. No es una risa auténtica, sino que es un resoplido. Pero que forzar esos chistes, pues algo que no se me da y yo creo que eso se ha ido notando en el desarrollo de los episodios del podcast y cómo voy asumiendo los temas, pero bueno, a lo que venía es que precisamente tanto comediantes como diseñadores gráficos tienen que aprender a lidiar con el silencio, porque por ejemplo, si ustedes han visto cualquier especial de comedia en Netflix o cualquier rutina de stand-up, el uso del silencio es súper importante e inclusive es lo que determina el ritmo de la rutina y es como el uso del silencio es de esas cosas que construyen la personalidad o el estilo de comedia del comediante, del estandopero, de la persona que hace la rutina. Porque es súper importante en el sentido de que te genera expectativa por el punchline o hace que el punchline tenga mayor potencia, y todo eso jugando con los silencios, eso de esperar la risa o de no decir nada y que a partir de ahí se genere la risa, pues entonces obviamente es súper importante el uso del silencio en la comedia y el uso del silencio en general a la hora de hablar, que más adelante tocaremos un poco más este tema. Y luego que eso
se traduce en el diseño gráfico, es decir, la traducción del silencio, considerando que el silencio, partiendo de la definición básica, que el silencio es la ausencia de ruido, eso en el diseño gráfico se traduce como el aprender a utilizar el espacio en blanco, que es una cosa súper importante. Inclusive en clases nos han dicho de que una composición o todo lo demás, en una composición podemos jugar con la tensión visual y todo lo demás, pero que se debe evitar o que nunca se debe conseguir generar ruido visual. Ese es literalmente el término que nos han utilizado para describir errores en una composición o una composición no armónica. Y más allá de todo eso, pues obviamente a partir de la Bauhaus, que para aquellos que no lo sepan es una escuela de diseño alemana que sentó bastantes bases o fue como el gran pilar de muchísimas tendencias o muchísimos cánones que se siguen hasta el día de hoy en el diseño. A partir de ahí, no recuerdo específicamente de quién es la frase, pero ha aplicado y ha trascendido el diseño, que es el menos es más. Y bueno, es precisamente eso, y me doy cuenta de nuevo la relevancia del silencio, porque acontece que uno cuando está aprendiendo el oficio del diseño gráfico, uno siempre tiene este miedo de que nada es suficiente y uno siempre quiere agregar más cosas, un horror vacui ahí la mayoría del tiempo, o bueno, esta fue mi experiencia personal, y que por el contrario, cuando uno siente que las cosas, que le falta algo, pero no sabes qué es y lo das por terminado, tú lo justificas con que es un diseño minimalista y adiós, y eso quedó ahí. Ya yo he llegado a la conclusión de que, bueno, el minimalismo es al diseño gráfico lo que el paracetamol es a la medicina, ¿sabes? Es el vale todo. Este sí me acordé en el proceso de, ¿sabes? De armar un poquito lo que iba a decir. Hay un dicho, es como que dice que por ejemplo, los errores de los chefs se cubren con salsa. Los errores de los dentistas se cubren con un esmalte. Los errores de los arquitectos se cubren con árboles. Y que los errores de los médicos se cubren con tierra. Pues yo quizás pudiese llevármelo un poquito más allá y decir que los errores de los diseñadores gráficos se justifican, porque no digamos que se cubren, pero se justifican con minimalismo. Porque uno, cualquier cosa, ¿sabes? Esa vaina no, es que eso es minimalista y ya está. Entonces, coño, qué interesante el valor que le damos al silencio dentro de ese aspecto. Y a partir de ahí, pues, coño, como aquí ya vemos como dos ámbitos desde el cual se puede percibir el silencio de maneras distintas. Uno es obviamente dentro del lenguaje hablado. Lo interesante del silencio dentro de esa perspectiva es que si bien obviamente tenemos claro que la principal forma de comunicación es a través de la palabra hablada, y que el silencio se puede entender en el proceso de comunicación humano como el no hablar, es como que interesante que a pesar de ello, eso no quiere decir que el silencio no comunique, todo lo contrario. Era lo que les estaba comentando en el caso de la comedia, ¿no? Eh, sí, que a partir de ahí es muy interesante el papel que juega el silencio en varios ámbitos. Por ejemplo, lo más interesante o como que lo más obvio, quizás del valor del silencio puede venir en la música. Eh, Obviamente, y en este aspecto, como que viniéndome en ese lado, me acordé una canción que les puedo recomendar, el disco completo se los puedo recomendar muchísimo, que fue cuando Daft Punk, este dúo de música electrónica francés, sacó su último disco, Random Access Memories. Ellos tienen una canción que se llama Beyond, que sí tiene letra, es una de sus canciones que tiene una letra, pero una letra, ¿sabes? Un verso, tiene una estrofa completa. Y ellos en la canción dicen que la canción perfecta está enmarcada en el silencio. The perfect song is framed in silence. Eso me parece muy bonito, es una forma muy poética de hacerle honor a ese equilibrio, a que no todo tiene que ser llenarlo, es eso, no todo es un miedo al vacío, un horror vacui que les dije anteriormente. Y luego súper interesante también esta canción
que quizás ya habrán escuchado en algún meme que se llama The Sound of Silence, ¿cómo es que se llama? O sea, es originalmente de este grupo que se llama Simon and Garfunkel. De seguro les destrocé el apellido a los dos señores, o los nombres, ni siquiera sé, pero es esta de la clásica de Hello Darkness, my old friend, esa, The Sound of Silence, que por cierto, obviamente todas estas canciones me puse a escucharlas antes de empezar a grabar y les estoy diciendo, necesitan escuchar la versión de esa canción por un grupo, creo que el grupo es de metal, una vaina así, lo tengo por aquí. Sí, es un grupo de heavy metal que se llama Disturbed, eh, que sacaron un cover de esa canción y es tipo arrechísimo. La versión que generalmente está ligada al meme es la canción original, pero esta del cover es súper buena, la de Sound of Silence. Entonces es como desde ese lado de la música, es obviamente eh, incalculable el valor el propio silencio, porque en general lo que pasa con el silencio es que sirve, o sea, dentro de este aspecto, aunque no nos demos cuenta, sirve para darle valor a lo que se va a decir antes o después del silencio. Literalmente lo que les estaba hablando de la comedia, como generas tensión o alivio antes o después del punchline de un chiste. Y bueno, a partir de ahí se va y me quise venir poco a poco eh, atravesando o recorriendo las distintas acepciones o los distintos usos del silencio. Y todo esto sacado de mi querida amiga la enciclopedia Wikipedia .com. Por ejemplo, el uso del silencio en el aspecto del peligro, que es, ¿sabes? Son cosas que tienen. A mí lo que me gusta de Requeme o lo que me gusta de ponerme a pensar en estas vainas es que investigo cosas tontas que uno las tiene presentes y uno dice, coño, es verdad, y no las internalizas hasta que las lees o hasta que alguien te las dice. Entonces, por ejemplo, lo que ellos a muy a grandes rasgos comentaban con respecto al uso o al significado del silencio como respuesta ante el peligro es que en general los animales, entre ellos nosotros los seres humanos, siempre estamos haciendo ruido. O sea, es como en general, mira, al comunicarnos, el sonido de, por ejemplo, cuando un bebé se comunica, el sonido de la succión está allí. En general, no sé, dentro de muchos aspectos, cuando un gato se siente bien, ronronea, emite sonidos. En general, siempre estamos haciendo sonido. Y dentro de ese aspecto, es súper interesante de que la ausencia de sonido es como una reacción ante un peligro inminente. ¿Por qué? Porque obviamente si hay un peligro cerca, tú no quieres ser escuchado para no ser detectado. Es una vaina súper lógica, pero que hasta que no te la dicen, no, no te entra en la cabeza y dices, ay, coño, es verdad. Inclusive es como súper interesante ese pedo de, ustedes saben que, por ejemplo, si te encuentras a nivel de supervivencia, si tú te encuentras ante un animal amenazante, o sea, algo que puede ser una amenaza, tú tienes como que dos alternativas primordiales. Eso es lo que me queda claro de, no sé, de lo poco que he visto Bear Grylls a prueba de todo y esos programas de supervivencia que pasan por Discovery y todo ese pedo. Cuando te encuentras en un animal de ese calibre, tú tienes dos opciones. O te quedas callado, te quedas en silencio, te quedas inmóvil para que el animal no vea en ti una amenaza. Inclusive te tienes que hacer pequeño para que el animal no te vea amenazante, se aburra y se vaya. O al contrario, si el animal no es propenso a la confrontación, tú lo que tienes que hacer es hacerte más grande y hacer mucho ruido para asustarlo. Es como, más allá de que es intimidar o hacerse sumiso, el papel que tiene el ruido dentro de esa dinámica. Y si nos vamos al contexto humano, me regreso a este pedo de coño, cuando uno se alimenta, la succión, todo, el ser humano siempre está haciendo ruido y podrán comprobarlo las personas que han tenido a algún infante o a algún bebé a su cuidado, sean padres o no, que no hay nada que dé más cague que cuando un niñito pasa mucho tiempo callado. Porque tú sabes, porque tú sabes que pasó algo malo. Es el silencio
antes de la desgracia, si un carajito pasó mucho tiempo, un bebé pequeño, no sé, 3 4 años, si pasó demasiado tiempo callado, sí, pues sí, sí pasa, es que pienso en los escenarios y me da por cagarme de la risa. Pero si el nene pasó mucho tiempo callado, cuando tú lo encuentres, algo pasó. O rayó una pared, o se llenó de pintura él, o rompió algo, o coño, obviamente, en el peor de los casos, le pasó algo auténtica, o sea, se murió, por eso no lo escuchaste más al bebé. Ese es el nivel más trágico, pero de resto es como eso, ¿sabes? Inclusive yo me imagino todos estos videos que es como eh, que tú te encuentras al bebé como bañado en mierda y el bebé no dice nada. Y tú, y sabes, perdón que pero es que me lo imagino y me da por cagarme de la risa. Que el bebé cuando se... Ay, perdón. Que el bebé cuando se encuentra rodeado de un escenario del cual ya no tiene control, no le queda otra cosa que quedarse calladito. Y es como súper gracioso. Y entonces, ¿cómo podemos traducir eso? Bueno, es como un dicho muy de mi tierra, ¿no? Y yo supongo que es algo general, que de repente cuando tú le preguntas a una madre por un niño, ella te dice, estás jodiendo, mientras estés jodiendo está bien. Es decir, mientras esté haciendo travesuras, mientras tal, mientras esté en alaraca, mientras esté haciendo ruido, está bien. Cuando un bebé se calla o cuando un bebé está mucho tiempo callado es donde donde uno se preocupa. E inclusive, lo interesante cuando seguimos respecto a esto es que no hay nada más preocupante cuando viene un bebé al mundo, en el acto del nacimiento de un bebé, que un silencio prolongado. Porque tú lo que estás esperando es que el bebé grite, que el bebé llore, que el bebé dé ese primer gemido, ese primer llanto, que implica que, ¿sabes? Sus pulmones se llenaron de aire. Según entiendo eso, por eso es que los bebés lloran la primera vez, ¿no? Y si y si ese sonido no llega, ese silencio significa lo peor. Eh, eso, consideraciones y significados del silencio. Ya pasando de eso, es muy interesante en el aspecto legal, en el derecho, está esta frase tan clásica que es el derecho a permanecer callado, porque es aquí donde está esto, que el silencio te puede beneficiar como te puede perjudicar. En este caso, pues obviamente el sentido es, y me parece como algo súper interesante, porque saben que dentro del sistema legal es que, o sea, bajo la presunción de inocencia, una persona no está declarada, no está obligada a declarar a su propio perjuicio. Y tengo entendido que los familiares más cercanos o las personas más cercanas tampoco. O sea, tú no puedes decir nada. O sea, tú puedes admitir la culpa, pero tampoco estás obligado a decir nada que indique tu culpabilidad. Por ahí van los tiros, ¿no? Entonces, por eso es que te dan el derecho de permanecer callado y dicen que si te metes en un peo legal, que si te arrestan, lo más prudente es que te calles la puta boca hasta que tengas la asesoría de un abogado, porque de resto cualquier cosa que digas te puede meter en un peo. Es el beneficio del silencio. Y a partir de lo mismo, es como lo interesante, partiendo de ese lado, desde lo legal, yéndonos un poquito a lo moral, el asunto coño, lo delicado que se ha vuelto el silencio, inclusive al día de hoy. O sea, el significado del silencio como, yo lo veo un poquito también partiendo del ámbito religioso de cierta manera. Bueno, ustedes saben, en la religión cristiana o sí, o católica, qué sé yo, está el acto de contrición, que es durante la misa, tú te arrepientes de los pecados y recuerdo perfectamente que tú dices que o sea, puedes pecar, que se puede pecar por pensamiento, por palabra, por obra y por omisión. Es lo interesante de que puedes pecar por palabra, puedes decir algo que sea pecaminoso, pero eso de dejar de hacer algo también puede resultar en pecado. Es decir, dejar de decir algo también puede ser malo. Guardar silencio entonces también es como esa área gris que dicen que ocultar información es mentir o callarse es conceder, que nos vamos a ir a este callarse es conceder de nuevo más adelante. Pero es lo interesante de esa percepción de
eh, tienes derecho a permanecer callado, o sea, ¿sabes? Te damos el favor de que o sea, de que no te vamos a juzgar, porque a la gente se le juzga mucho, más que todo en día de hoy, con todo este peo que nos rodea de la cultura de cancelación y todo lo demás, una de las tendencias o algo que se ha suscitado es que tienes que ser vocal respecto a las injusticias que hay en el mundo. Si no eres vocal, si mantienes silencio, das a entender que estás a favor de esa injusticia o todo lo demás, cuando de repente lo que quieres es formarte una opinión mayor, o sencillamente sientes que tu opinión no vale la pena en ese aspecto o que no puede traer nada positivo a la mesa y te quedas callado y la gente te puede juzgar por ello. Eso hoy en día es una realidad. En muchos casos, recuerdo una frase que recuerdo la frase y no recuerdo quién la dijo. Otra parte interesante de estas acepciones del silencio, que porque es lo interesante, es lo que les digo, el silencio como sinónimo de omisión o como el sinónimo de inacción. El guardar silencio también comunica. Que en ¿cómo es que dice la frase? Que en los momentos de crisis, o en los momentos, sí, de dificultad moral, aquel que no toma parte de la bondad está del lado de de los opresores. Por ahí se va la frase, ¿no? Voy a intentar buscarla bien y la voy a dejar aquí. Pero eso, como que la omisión, el silencio, también te pueden condenar con eso, por eso, y que dentro del parámetro legal te den una oportunidad para para que lo hagas de la forma más sabia posible y que estar en silencio no implique nada. Yo supongo que sí, que parte de eso de la presunción de inocencia, y que entonces el no decir nada tampoco puede hacerte más culpable de lo que pudieras o no ser. Un uso interesante del silencio, una acepción interesante del silencio. Y luego, bueno, lo que ya les comentaba de esta movida del acto de contrición cristiano, el asunto nos vamos ahí también al silencio dentro de la espiritualidad en general, y es que obviamente está muchísimo, muy involucrado. Y aquí es un pequeño parrafito de esta acepción del silencio en distintas creencias. Por ejemplo, en el Islam, arrechísimo. En el Islam, perdón, hay escritos por una de las ramas del islamismo, que son los sufís, que insisten en la importancia de encontrar el silencio interior. Como que es eso, la paz interior a partir del silencio interior. En el budismo hay descripciones del silencio o sea, hay descripciones que establecen que el silencio permite a la mente, eh, ¿cómo explico esto? Es que lo estoy traduciendo simultáneo, discúlpenme por el silencio. Discúlpenme por el silencio incómodo, ya hice spoiler de a dónde se va a ir esta conversación. Eh, Eso, que el silencio exterior permite a la mente permanecer en silencio y que ese puede ser un buen camino en la ruta de la iluminación. Esto dentro del budismo. Y dentro del hinduismo, inclusive tienen una palabra en específica para el silencio interior, el silencio mental, que es el mauna, que también permite el crecimiento interior. Y es como tal cual, uno tiene esta idea del silencio monástico, de justo los monjes budistas y todo lo demás. Obviamente dentro del cristianismo está súper presente esta cuestión del silencio, porque es lo que les decía, es como uniendo cabos, esta relación quizás entre el silencio, el minimalismo, el estilo de vida frugal, todo lo demás, eso, bueno, a grandes rasgos cuando las personas, dentro del cristianismo, cuando las personas deciden entregar su vida a Dios, pues una de las cosas es tener como un voto a manera general de vida frugal. Ya después lo que pase con la ostentuosidad del Vaticano y todo lo demás, pues otra cosa, pero es eso, está como eso presente y a mí me llama mucho la atención dentro de este sentido. eh, Quizás también los que tienen más este concepto involucrado en lugar de un sacerdote como tal, porque un sacerdote tiene que hacer bastante uso de la palabra, es quizás lo de los monjes, que también es esta imagen de una figura
de un hombre o de una mujer inclusive, que se retiran de la sociedad y se van a vivir en silencio para eso, en ese silencio adorar a Dios y encontrarlo dentro de sí. Y a partir de aquí, pues tengo que hacer el inciso en referencia a, bueno, a lo interesante de, es eso, las ironías de la vida, que por ejemplo en Venezuela una de las bebidas alcohólicas que ha ganado muchísima popularidad en los años recientes, que es el anís cartujo, el de la gente de lujo. Si no, por si no lo sabían, yo les dejo aquí el dato, que eso de anís cartujo, como podrán ver, el logotipo de cierta manera que aparece en la etiqueta es un monje y efectivamente es un monje cartujo. Yo creo que ya he hablado de esto en el podcast, pero vale la pena recordarlo porque estamos hablando del silencio. Pues que los monjes cartujos son una orden religiosa de monjes, valga la redundancia, que uno de sus principales votos es un voto de silencio. Y, ¿saben? Me puse a investigar en estas investigaciones mediocres que yo hago para hacer el podcast, y es que esa gente no tiene absolutamente nada que ver con la destilación de alcohol. Se lo juro. O sea, que yo me puse a investigar qué coño, no sé si en su silencio ellos como que se dedican a hacer vino, se dedican a hacer un alcohol, de repente a partir de eso lo de los anises, que nada, cero. Esa gente que vive en total frugalidad y que literalmente es un voto de silencio boleta. Inclusive, si les hago la invitación, si ustedes se meten en el perfil de Wikipedia de la Orden de los Cartujos, pueden encontrar un fucking horario de lo que hace un monje cartujo todo el día, desde las 11 de la noche, o sea, desde que se levanta hasta que se despierta. Y no tiene nada que ver con, ¿sabes? Nada, cero. Esa gente lo que hace es quedarse callada. Supuestamente pueden hablar que sí, 1 hora diaria, una cosa así. De resto es oración y silencio hacia Dios y ya está. Entonces la ironía de que, coño, una bebida como el anís, la forma en la cual el anís se consume en Venezuela y obviamente sus efectos, que eso esté relacionado con una monje con una orden de monjes que lo que hacen es un voto de silencio, pues a mí me parece una locura. Es un dato interesante. Y bueno, obviamente ya teníamos que llegar a la implicación inicial que viene arrastrándose hasta aquí, que es el silencio dentro de la palabra escrita, de la palabra hablada, perdón, ya ni sé qué digo, que es el silencio en el debate. Que uno de los principales puntos, ustedes saben que dentro del debate está como que el análisis del discurso, cuando alguien hace una falacia, cuando alguien dice una falacia o no, o sea, como que estas formas de transgiversar, no sé la palabra, tampoco me importa, un discurso, eh, dentro de esta cosa está esta frase que ya les dije anteriormente, que supuestamente el que calla otorga, o que algo es verdad porque la persona, que que algo es verdad porque la persona no te pudo responder de forma contraria a este precepto, que es como súper, mm, llama mucho la atención porque obviamente uno sabe que, que en esos aspectos ante un debate o es como donde se asoma eso de el no saber responder te deja en evidencia, te deja mal, ese silencio que te llena de vergüenza, ¿no? Sin embargo, yo dentro de este punto fui investigando un poquito más y encontré un punto en común con otra cosa que ya había investigado y la cual había leído hasta hace tiempo, en la cual, y que viene relacionado con lo de la música, y que viene relacionado con lo de la comedia, es que la gente, en muchas circunstancias, la gente que habla poco o la gente que se mantiene mucho en silencio, como que cada vez tiene más valor aquellos momentos en los cuales realmente hablan. En esta circunstancia me acordé también de otra canción de un rapero que me gusta mucho que se llama Lil Supa o Lu Fresco, que él en una de sus primeras canciones, cuando era como más rap competencia, como eso de, ¿sabes? Eso cliché que tiene el rap de yo soy mejor que tú y todo lo demás, él en una canción tiene esta frase que a mí me gusta mucho, que dice, pero existen las críticas y los comentarios, existen buenos compañeros y los adversarios. Hay quienes hablan de más sobre el escenario y algunos pocos sabemos callar cuando es necesario. Ese asunto de el hablar de más, ruido y saber callar cuando es necesario, el silencio, a mí me parece súper interesante y muchísimo más en el sentido de que yo siento que hablo mucho y a mí eso me acompleja y yo creo que eso va a ser una relación interesante y que va a pasar en el lado
en el lado contrario del espectro. Seguramente una persona que sea muy tímida o que le cueste hablar, a ella le encantaría poder tener mayor soltura y mayor habilidad con la palabra. Y yo, si bien yo siento que a mí me cuesta la conversación pequeña o la conversación casual, tanto hablada como escrita, a mí me cuesta mucho de repente un hola, ¿cómo estás? A mí esas cosas me cuestan. Intento y poco a poco las estoy ejercitando, pero me cuestan. De repente una conversación más larga o esta clase de cosas me desenvuelvo más porque siento que eso, pero yo no tolero lo casual y siento que hablo de más y que digo cosas tontas y que digo cosas sin sentido. Y en ese caso, de repente, a lo que yo tiendo es a querer hablar menos, pero que cuando hable, que tenga verdadero valor y significado lo que sea que vaya a decir, ¿no? Y a partir de aquí me encontré con este concepto súper interesante, que es el laconismo o el humor lacónico, que está relacionado con los, con los espartanos. Estos señores que quizás tenemos más en la cultura popular, en la memoria, gracias a la cultura popular de la película 300. Pues eso, está esto, los laconismos, las frases lacónicas, su nombre proviene de Laconia, que es la región de Grecia en la cual está ubicada Esparta. Y es eso, es lo interesante, porque como la mayoría sabemos o bueno, yo lo poquito que sé de historia clásica griega es precisamente a través de estas películas, que bueno, tendré la percepción histórica más distorsionada del mundo, pero el asunto es eso, que dentro de esta figura que tenemos de una Grecia que se dedicaba a las artes, a la música, al enriquecimiento intelectual, a la persecución de los placeres superiores, es decir, eso, la intelectualidad, y que esto lo que lo representaba en su mayor capacidad era Atenas. Luego estaba Esparta, que era gente que no le dedicaba tanta atención a la persecución de las letras, el arte, la música, todo eso, sino que era literalmente un pueblo guerrero que se dedicaba a generar soldados y todo lo demás. Y entonces es como que, de lo que he estado leyendo, es como esa cuestión de, por ejemplo, en lo que dentro de estas artes, lo que se desarrolló en Grecia relacionada con la palabra hablada es la retórica. La retórica es eso, el uso del lenguaje para conmover, para convencer, para cautivar, todo eso. Y a partir de ahí, obviamente, viene esto de la rimbombancia al hablar, de las figuras retóricas, de crear un imaginario tal, pero todo eso implica hablar bastante. Eso es algo natural. Y en respuesta de esto está esto que se llama el laconismo, bajo el cual supuestamente era esta tendencia de los espartanos, o sea, que nació allí y que ya luego el término ha ido evolucionando, esta tendencia de los espartanos a hablar muy poco, pero que cuando hablaban eran tajantes y eran súper concisos. Una de las cosas, por ejemplo, como les digo, entre este enfrentamiento, es que decían que los espartanos hablaban muy pocos porque eran tontos, literalmente. O sea, que su forma tan limitada de hablar eh, se limitaba a que no tenían muchísimo desarrollo intelectual, tanto como lo podía tener Grecia, el resto de Grecia, Atenas particularmente, pero luego eso quedó desmentido en cierta manera porque parte del laconismo o parte de estas frases lacónicas eh, tiene cargada dentro de sí en que esas pequeñas frases utilizan el lenguaje a su mayor capacidad y son tangentes y tienen bastante ingenio detrás. Y les quiero poner un ejemplo un ejemplo que lo ejemplifica, valga la redundancia, porque yo de lacónico no tengo nada. Acontece que un ejemplo muy importante proviene de Filipo II de Macedonia, o Felipe II de Macedonia. Lo siento porque estoy en traducción simultánea, en la cual, para que vean el carácter que tiene esto, cuando él llega a Esparta y les pide su misión, o sea, que se entreguen, les pregunta de manera amenazante que cómo debería llegar a la ciudad, que como un amigo o como un enemigo. Y supuestamente la respuesta espartana fue como ninguno de los dos. Te quedas así como que, ok. Y que luego este mismo Felipe II o Philip II
mandó el mensaje siguiente: les recomiendo que se rindan sin mayor contratiempo, sin mayor demora, porque si yo traigo mi ejército a sus tierras, voy a destruir sus granjas, destruir a sus personas y arrasar con su ciudad. Y que los espartanos respondieron sí. O sea, con el sí condicional. Saben que la frase dice, si traigo mi ejército a sus tierras, y entonces ellos le respondieron, si los traes, sí. Es como que en inglés se entiende como mucho mejor porque el condicional no lo puedes confundir con la afirmación, pero dice, for if I bring my army into your land. Y ellos le respondieron, if. O sea, si los traes, como con ese condicional. Era como... Y que luego a mí eso me sorprende mucho, tener ese nivel de ser tan concreto, de aprovechar tanto el silencio, y que a partir de lo poco que hablas, lo que habla tiene tanto valor porque de resto es tanto silencio. A mí eso me cautiva muchísimo, parte de esto, del complejo que les comento de hablar tanto. Eh, a mí y yo lo relaciono como con muchas cosas, como que a la medida que va pasando el tiempo, mientras más es eso, el silencio como que está relacionado con muchas cosas, como que con la observación, como con ver. También es reconocer el valor de la palabra. Eso puede también estar relacionado muchísimo con el silencio. Entonces, que cada palabra tenga el valor que auténticamente se merece y en consecuencia, pues que guardes muchísimo silencio. Es una cosa que quería compartirles dentro de este aspecto. Y ya para finalizar el episodio, pues obviamente no podía dejar de hablar del silencio sin hacer referencia a una de las vertientes del silencio o como que encapsula mucho de lo que ya vengo hablando también, que es lo que se conoce como el silencio incómodo. Sí, hay otras cosas relacionadas con el silencio que valen más o menos la pena comentar. Está el minuto de silencio, que es para rendir homenaje a alguien, por ejemplo. Entre eso y el silencio incómodo, pues me parece muchísimo más interesante hablar del silencio incómodo, que es exacto, es como y como que resume un poquito también el valor del silencio en el sentido de que estamos esperando siempre estar conversando. El silencio incómodo precisamente se da durante la conversación y todo lo demás. Y obviamente cuando pasa el chat también lo puedes sentir, pero es algo más de la conversación porque obviamente implica silencio. Cuando no te responden un mensaje, pues no te lo respondieron y ya. Es como esa necesidad absoluta de tener que seguir estar hablando o de llenar el vacío, porque si no sientes que no te estás comunicando bien, esa ansiedad, el silencio incómodo, yo enseguida lo relaciono con ansiedad, es eso, literalmente la palabra incómodo o la incomodidad nunca ha encapsulado tan bien una circunstancia como la que les comento. Y me pareció muy interesante que dentro de la cultura pop tenemos como un caso muy bonito en Pulp Fiction. Es un diálogo cuando Mia y Vincent Vega están dentro de Jack Rabbit Slim, dentro del café donde está la famosa escena de baile y todo lo demás. Este es el diálogo que acontece antes de que Mia va al baño a inhalar sustancias que ustedes ya saben cuáles son, ¿no? Entonces es como que ellos dos están en la mesa y tal, y entonces Mia le dice, y que no, les comento, dice, como que no odias eso. Y Vincent le responde, no odio qué, los silencios incómodos. ¿Por qué sentimos que es necesario hablar mierda para sentirnos a gusto? Y Vincent lo que le responde, no sé, es una buena pregunta. Y entonces Mia lo que le responde es, eso es esto es lo que pasa cuando sabes que encontraste a alguien especial. Cuando puedes callarte la boca por un minuto y compartir el silencio estando cómodos. Y nada, yo creo que no hay nada más cierto y más verídico. Luego a esto, Vincent Vega le responde así como que, bueno, creo que todavía no hemos llegado ahí, pero es nada más la primera vez que salimos, así que no pasa nada. Y luego a partir de ahí es que Mia le dice que se va al baño a empolvar la nariz. Ja, muy gracioso el término. Y bueno, ahí después de ahí continúa la película. Pero entonces, yo creo que es como una forma bonita de resumir o de concluir toda esta conversación alrededor del silencio, que es una...
es tan interesante porque tiene tanta acepción negativa y positiva al mismo tiempo, y yo creo que eso es algo que pasa en esta vivimos en una sociedad, hashtag vivimos en una sociedad, meme, vivimos en una sociedad en la cual estamos tan llenos de ruido, tan llenos de información, que sentimos que eso es lo que tenemos que hacer, seguir hablando, seguir hablando, seguir hablando. Ante eso, pues obviamente cuesta muchísimo más escuchar, cuesta muchísimo más detenerse. A veces nos cuesta inclusive estar en silencio. eh, y lo bonito que es la preciosidad o la belleza del silencio está en, en reconocerse en paz, como que hay que darse un respiro y que obviamente no hay nada o que es muy precioso o que es muy bonito que ante esa creciente necesidad de seguir hablando, de seguir emitiendo ruido, de que estamos llenos de cosas, de que estamos llenos de ruido, como que lo bonito que es poder sencillamente compartir el silencio con alguien y que los dos estén cómodos con la mera presencia y compañía del uno del otro, sin la necesidad de de decir cosas que no son necesarias. Ya como que eso, el mero compartir el espacio ya lo significa todo. Y bueno, este episodio se fue a largo, pero creo que el tema valía la pena. Por eso por eso no me restringí para conversar en esta oportunidad. Así que nada, hasta aquí más o menos nos trajo el río. Como ya lo saben, mi gente noble, si les gustó el episodio, compártanlo. Por favor, déjenme sus impresiones aquí abajo en los comentarios o por donde quiera. Me mandan un mensaje, lo que sea. Y bueno, seguimos en contacto por la vía, seguimos en contacto en la ruta. Y ya lo saben, la invitación entonces es apreciar un poquito más el silencio y guardar silencio para ver qué empezamos a escuchar distinto y qué empezamos a ver de forma diferente también. Nos vemos la próxima semana, si, si Dios quiere, y nada, cuídense mucho, un abrazo grande.